La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eduardo Tejera, economista, doctor en economía, ex embajador y es actualmente vicepresidente de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Eduardo, un placer y gran amigo. Buenos días, Jacqueline. Hola. Y buenos días, Ramón. Muchas Gracias. Muchas gracias Qué gusto por verte invitar. con nosotros. Gracias. Con Eduardo vamos a hablar de política y de economía. Primero vamos a comenzar hablando de economía. Sí. Con lo más caliente, Eduardo, tu opinión sobre el informe preliminar de la misión del Fondo Monetario Internacional que tuvo recientemente en el país. Ramón, el informe del Fondo Monetario Internacional es como acostumbra a ser, muy diplomático, Sí. unas frases vagas y siempre una de cal y una de arena. O sea, la mitad, parece que lo hacen matemáticamente, la mitad de la nota de prensa es a favor y la mitad es de observaciones. ¿De qué nos sirve entonces? Bueno, ellos cumplen con un mandato del Estatuto del Fondo Monetario, de la revisión anual. Sí, es importante una cosa. Reconoce obviamente la parte positiva. El país está creciendo, el país tiene estabilidad económica, el país tiene baja inflación, estabilidad cambiaria de la tasa de cambio. Así que en cierto sentido recoge las informaciones que le da el Banco Central y que todo más o menos la aceptamos. Un poco menos, un poco más, pero es evidente que el país está en progreso económico y en estabilidad. Eso no se puede negar. Ahora, lo que sí hace bien el fondo es que saca unos puntos que el gobierno central y el ministro de Hacienda y el mismo gobernador y el ministro de Economía no quieren aceptar. Para ellos, la economía está perfecta. ¿Cuáles puntos, doctor? Particularmente, Jacqueline, los puntos, el excesivo endeudamiento externo. El fondo llamó a la atención que no se puede seguir endeudando al país al ritmo que va. Llevamos 12 años de déficit fiscales y por lo tanto 12 años financiando los déficits con endeudamiento Sí, también público. llama la atención el hecho de que, bueno, lo reafirma el fondo, pero se ha dicho en innumerables ocasiones. A mucha gente no le gusta que se hable de esto, pero sí se sugiere revisar las exenciones fiscales. Las exenciones que hay, porque por el costo que tienen y también la necesidad de que se mantenga en una economía saludable esas exenciones, por ejemplo. Voy a terminar primero, me Ya, y después permite, vamos a Jacqueline, esa. y ahí caigo en esa. ¿Cómo no? Lo del endeudamiento es preocupante y ahí coincido con el fondo o quizás el fondo coincida, creo Con que es usted. mejor así, que el fondo coincide con los economistas dominicanos Ya. y con empresarios dominicanos, porque son ellos los que han cambiado, nosotros nos hemos mantenido en la misma posición. No, mire, el endeudamiento público total ahora a febrero está en 32.800 millones. De dólares. De dólares, 32.800. Eso sin contar 11.000 millones de emisiones y deuda del Banco Central. Suma los dos y estás en cerca de 42.000 millones de dólares de deuda, que representa casi la mitad del Producto Interno Bruto. Pero no es eso, todavía es peor. Para pagar la deuda, nosotros tenemos que engancharnos, hacer un enganche, lo que es una centrífuga en lenguaje popular. Nosotros dedicamos el 23% de los ingresos tributarios para pagar intereses. Este año se va a pagar intereses por 147.000 millones. Ya. Pero hace 6 años atrás, en el 2012, se pagaba 51.000 millones. Guay. Así 51.000 que en el 2012. el gobierno del presidente Danilo Medina nada más que anuncia, y el Banco Central y Hacienda, la parte de crecimiento, los indicadores macro, la síntesis macroeconómica. Pero cuando vas al análisis, el de la deuda es lo más alarmante. Nosotros hemos llevado la deuda de 2012, de que subió Medina, a la fecha, ha aumentado en 13.000 millones. Está aumentando la deuda en 2.000 millones de dólares por año. 2.000 millones de dólares por año. A eso le suma que está aumentando la deuda del Banco Central en 1.000 millones de dólares por año.
Este gobierno, por diferentes vías, se está endeudando desde el año 2012 al presente en 3.000 millones de dólares anuales. Entonces nuestro crecimiento tiene un cáncer implícito. Es ficticio. Es ficticio. No, hay quien dice, estamos creciendo, pero estamos creciendo en base a deuda. ¿Eso es cierto? ¿O no, eso es fundamental, los números lo dicen. Son 3.000 millones anuales que crece. 3.000 millones de dólares anuales crece la deuda pública. ¿Y la composición de esa deuda? Todavía me preocupa más, Ramón. Yo estaba viendo las estadísticas y la composición de esa deuda cada vez baja menos los préstamos blandos multilaterales, de los organismos multilaterales. Bajan los bilaterales, de nación a nación. Y sube estratosféricamente la de los bonos. En el 2012, hace 6 años atrás, habían emitido bonos soberanos por 2.300 millones, algo así. Ahora hay 14.200 millones. Es decir, nosotros estamos subiendo... Es decir, que más del 50% de la deuda es en bonos. 67% de las deudas en bonos. Bueno, de la deuda externa, perdón. Tú tienes razón con la deuda pública global. Sí. Doctor, ¿qué implicación tiene ese endeudamiento en bonos? La implicación es que vamos camino a España, a Grecia, a Italia, a Portugal, a Irlanda. Vamos camino a una ingobernabilidad fiscal. Entonces estamos siendo miopes. ¿Cómo se traduciría eso? Porque la gente lo ve muy lejano y quizá dice... Pero bueno, así lo vieron también los griegos, los españoles, tuvieron su carnaval, su festival de muchos años de un boom ficticio y un día se cayó todo como baraja. ¿Y tú ves eso inminente? Lo que se llama la insostenibilidad lo veo inminente, fiscal. Pero creo que de 3 años, 4. Para mí ya el gobierno ha perdido 3 años en que debió haber hecho la reforma fiscal integral. Y fiscal integral es bajar los gastos, racionalizar el gasto, la cantidad de empleomanía. La empleomanía ha subido de 2012 al presente en 300.000 empleados públicos. El mismo gobierno, 300.000 empleados públicos. Y que tú un festival de el fondo habla por eso de calidad del gasto. Claro, sí, el fondo en su lenguaje diplomático le llama calidad del gasto, pero eso es lo que es. Es decir que el perfil de la deuda no puede ser peor. Imagínate tener 14.600 millones en bonos soberanos que se pagan a pago único total. No se van a pagar. Esos bonos se van a llamar deuda eterna. Sí. Y nosotros se está creando un escenario como el de Buenaventura Báez y Lili en el siglo XIX, hasta que explotó y en vez de venir un super mega stand-by, porque obviamente no existía el Fondo Monetario Internacional, vinieron los americanos, cogieron todas las aduanas del país y se firmó la Convención Dominico-Americana de 1907. Nosotros vamos a terminar en un mega stand-by. No hay manera. Yo no lo veo. Así que el gobierno que surge realmente tendrá eso como prioridad. Sí, y tendrá que poner, yo estoy muy dedicado a estudiar un plan de desmontar para la dependencia adicta, es como una droga de la deuda. Pero para desmontar eso, primero tienes que bajar los déficits fiscales. Pero doctor, mire una cosa. Dígame. Es que los partidos políticos, los gobiernos no quieren hacer eso. Le voy a decir por qué. Es que van a chocar con muchos sectores. Es que solamente desmontando lo que sería las exenciones, ahí tendría el país un gran respiro. Pero ¿cómo se desmontan las exenciones si los empresarios siguen siendo una clave fundamental en la campaña política y se hacen compromisos y demás? Y por eso la gente entiende que es que no se ha hecho eso, por ejemplo. Bueno, yo creo que también, sí, es cierto, obviamente. Ahora, una vez que el pueblo te elige, tú gobiernas para la nación. Tú gobiernas para el pueblo y no para una claque de la cúpula empresarial de CONEP y la Asociación de Industria. Es decir, esos son mis colegas, yo soy empresario, pero el egoísmo de ellos o la miopía de ellos es... ¿Pero qué le va a afectar a ellos también? Bueno, pues tiene que afectar, pero le va a afectar más una crisis como la española o la de Portugal, de Grecia. Ahí sí que le va a afectar de verdad. Esto no es nada. Así que es mejor hacer las cosas con un plan de desmonte gradual de déficit de 5 años o
Si no lo hacemos voluntariamente, por conciencia, la parte política y con el apoyo empresarial, la va a ser una crisis. La crisis es la que te La ventaja es que un realidad. nuevo gobierno puede pedir muchísimo empleado y puede bajar la empleomanía. Si Claro, claro. Si el mismo partido, es muy difícil. Es bajar muy la difícil. empleomanía. Bueno, tenemos una estructura de clientelismo y partiditos políticos aliados, que te van a, todas las alianzas son a base de prestón público. Pero Ahora, ¿quién Jacqueline, puede asegurar que no va a ser así en el futuro, aunque sea otro partido? bueno, Eso es, no, que porque esa si credibilidad es no el PRM, existe. obviamente, y si es Luis Abinader, y si estamos cerca del poder, nosotros no vamos a seguir con una estructura. Dándole empleo al PLD, a Reformistas, a PRD, que se dividió. Así que, como dice Ramón, si viene un cambio de gobierno, va a ser diferente. Vamos a dejarlo todo ahí. Vamos a la Cancillería igual. Imposible. Los gatos, los embajadores tienen unos sueldos de miseria. Y después hay 12, 15 consejeros, ministros consejeros que viven en el país, o viven en Nueva York, o viven en Boston. Y ninguno va a trabajar. Los gastos son enormes, y así en obras públicas, y así en la presidencia, y así en cada institución. Y aquí hay personas que cobran 2 y 3 cheques. Ahora, es decir, en resumen, el tema fiscal de 12 años de déficit de presupuesto nacional, fuerza al endeudamiento. Es imposible mantener este ritmo de crecimiento de la deuda, ya sea deuda externa o deuda interna, o vamos hacia una crisis. Ahora, contestando Jacqueline, el tema de los incentivos, de reducir los incentivos fiscales, no es tan fácil como aquí algunos economistas fiscalistas quieren reducirlo, o el Fondo Monetario en su nota, pero no tanto por la presión de los empresarios, que la hay, pero el problema es que porque vamos a aplicar la ITEVI y ampliar la base del ITEVI, le tiene que poner ITEVI a toda la medicina, a todos los alimentos. Lo va a hacer, es un país cuyo salario mínimo es 12,000 pesos, con una canasta de bienes de alimentos de 28,000. Entonces, le vas a quitar los incentivos a la zona franca. Y de verdad son incentivos. Ahora, la zona... de verdad es un sacrificio fiscal. La fórmula perfecta no existe, pero sí habrá alguien que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Sí, pero el problema no es ponerse de acuerdo por el empresario. Quizás no consenso, pero sí que haya una mayoría. Bueno, yo no creo que un gobierno tiene que manejar reformas estructurales por consenso, porque nunca va a haber consenso. Nunca va a haber consenso. Lo mismo con el pacto eléctrico. El pacto eléctrico. A ustedes lo eligieron para gobernar. No, eso no es una escuelita, ni eso es ni un concurso de simpatía. De un concurso de simpatía. No puede haber consenso, porque hay intereses creados, hay intereses políticos, hay intereses laborales, así que es imposible. El que salió electo tiene que usar su poder. Y ese es uno de los grandes pecados de Danilo Medina. ¿Por qué no hizo la reforma fiscal? ¿Por qué Daniel Medina ordena que no se firme el pacto fiscal, el pacto eléctrico? ¿Por qué no se firmó el pacto eléctrico? Porque el PRM no quiere firmarlo. ¿Y qué? No lo vamos a firmar. Que lo firme él es el gobierno. ¿En dónde está escrito que tiene que ser a 100% unanimidad? Eso es un invento de él para no firmarlo, porque no lo pueden firmar por los problemas de Punta Catalina, por los problemas que hay en el sector eléctrico, porque tienen que desmontar la empleomanía en las distribuidoras. Eso es una falacia de echarle la culpa al PRM porque no firma el pacto eléctrico. Bueno, no firma. Es lo que debe hacer un partido de oposición, y más cuando no estamos de acuerdo. Yo me leí, estudié el documento. El documento no hay nada de pacto fiscal. Es un fleco de lo que es. El pacto eléctrico, perdóname. Es un fleco de lo que originalmente se pensó. Porque no quieren hacer nada. Y obviamente el vicepresidente ejecutivo de la CDE no quiere que el ministro de Energía sea su jefe. Y no quieren unir las 3 generadoras en una generadora. ¿Por qué un paisito tan pequeño como este tiene 3 distribuidoras eléctricas? Con 3 consejos. Con 3 consejos, con 3 nóminas. Hay que ver las nóminas. Tiene más de 3,000 empleados.
Entonces, no solo son los empresarios que tienen mucha culpa porque son bien miopes, mirando su corto plazo y sus intereses nada más, cuando los intereses de un empresario es también a mediano y largo plazo, que haya estabilidad. Vamos a una breve pausa, Vamos, Eduardo Tejera, que vamos. esta conversación está muy interesante. Volvemos en unos minutos, quédense con nosotros. Continuamos en Telematutino 11 conversando esta mañana con el licenciado Eduardo Tejera, quien es un gran economista dominicano y es vicepresidente de la Comisión de Finanzas Económica del Partido Revolucionario Moderno. Y estamos analizando pues la economía dominicana, algo que es muy importante para el presente y todavía mucho más para el futuro. Doctor, el tema del déficit cuasi fiscal, ¿le merece algún comentario o análisis? Sí, obviamente. Es otra de las grandes preocupaciones ligada al aumento constante de la deuda pública. Esta es la deuda de emisión de certificados del Banco Central, que en el 2004 estaba en 101.000 millones. En el 2012, cuando subió al poder Danilo Medina, estaba en 250.000 y hoy en día, al mes pasado, la última cifra publicada en el portal del Banco Central está en 578.000 millones de pesos, lo que es equivalente a 11.400 millones de dólares. Eso es casi un presupuesto de un año. Entonces, el gobernador tiene urticaria con ese tema. El que hable de ese tema, él le manda una página abierta y le manda 3 asesores juniors ahí para despotricar a uno. Algo muy mal de un gobernador, que es mi amigo, trabajamos juntos toda la vida, pero se ha puesto muy sensible con algunos temas, particularmente con el déficit cuasi fiscal y la emisión. Lo cierto es que el Banco Central se está endeudando de una manera permanente y que ya es otra centrífuga, igual que la deuda pública del gobierno, porque necesita emitir para recoger. Entonces se dice que lo está haciendo para mantener la tasa de cambio estable, como la tiene más o menos 48, 49, ahora 50, 50, 50. Es decir, que no varíe más de 2 o 3% anual, una variación ligera que no afecte. La intención es buena, obviamente que tener la estabilidad cambiaria es buena, pero en base a endeudamiento no puede. Entonces se están creando unos vasos comunicantes peligrosos. Emite, ¿quién compra? Los bancos comerciales, los fondos de pensiones, los fondos de inversiones y personas particulares. ¿Y eso no está bien? Eso es una alta concentración de riesgo. Entonces, si los bancos comerciales tienen que medir el riesgo de un cliente corporativo o personal, no mide riesgo. Porque es gobierno. Porque como es el Banco Central, es el emisor de moneda, no hay riesgo, porque siempre existirá un Banco Central y siempre habrá la maquinita para emitir dinero. Entonces, es un alto riesgo. Y si un día hay un problema, ahora viene un proyecto nuevo que no se conoce, es un misterio. Yo por lo menos no lo conozco y lo he tratado de conseguir. El proyecto de la nueva ley de capitalización del Banco Central. Lleva 1 año y medio, 2 años redactando el proyecto y consensuándolo y hablándolo con el Fondo Monetario Internacional, con el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda habla de él, pero no se conoce. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a tirar toda esa deuda al gobierno? Hay una idea de que esos 578.000 millones de pesos, equivalente a 11.800 millones de dólares, pasarlo al gobierno. Si lo pasa al gobierno, vamos a subir de 33.000 millones más 11.000 más. ¿Y lo va a tener que pagar quién? El contribuyente. Es decir, que tiene una consecuencia fiscal y tributaria enorme. A menos que haga un paquete con el Fondo Monetario Internacional, como hizo México cuando su crisis en el 94, hizo Argentina en su crisis, que una parte sea pasar al gobierno central, una parte sea con un crédito macro,
de 6, 7 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a 5 o 10 años. Pero evidentemente ese es otro grave problema. Y yo quisiera que el gobernador del Banco Central, la misma Junta Monetaria y el gobierno, en fin, escuchen lo que están diciendo los economistas independientes, los economistas de la oposición, empresarios y muchos profesionales que le preocupan esa deuda. Porque no puede tener un Banco Central una necesidad de adicción de todos los meses emitir, se vence, paga y emite, paga y quita, pero en crecimiento. Ya dije, en el 2012 tenía emitido 250 millones más o menos, 250 millones de pesos, y hoy está en 578 mil millones de pesos. Es decir, el Banco Central debe 11.400 millones de dólares. Dígame si eso no es una preocupación. Entonces, cuando vemos la deuda del gobierno central y vemos la deuda del Banco Central, señores, decir que no hay problema, que todo está bien, que el país, eso no me puede manejar, es una irresponsabilidad. Es decir, pero no es manejable. Manejable a 2 años, 3 años, pero después, igual que si en tu familia tú vives todos los años y necesitas endeudarte más o menos el 25% de tus ingresos mensuales. De lo que tú ingreses mensual, todo tu paquete mensual, que tú todos los años tengas que aumentar 25% la deuda para mantener tu estilo de vida. Eso explota, ¿no? Claro. A ti no te pasaría, o a mí. Claro. Bueno, Eduardo, qué pena que se nos acabó el tiempo, pero muy interesante los temas tratados, son temas reales, así es que el que tenga oídos que escuche. Y comentarios, los que escuchan los programas, los que leen los comentarios. Señores, nosotros somos profesionales y economistas de formación, tenemos ética. Por el hecho de ser de oposición, no es que estamos haciendo una oposición en contra de todo. Estamos basando estos criterios que yo he hablado aquí con fundamentos técnicos, con fundamentos profesional y con más de 35 años de estudios de economía y estado al día. Así que esto no es oposición por oposición. Escuchen a los economistas independientes, escuchen a los observadores, a ti que has escrito muchos artículos. No puede estar todo diciendo el gobierno y los funcionarios del área económica que todo está bien y todo es manejable. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vamos a la recta final y en el próximo segmento vamos a hablar de un encuentro nacional de estudiantes de Derecho. En unos minutos.